Entonces, iniciamos. Vamos primero a ver cuáles son los conceptos que vamos a trabajar en esta semana. Sabemos que son conceptos que relacionan de algún modo el, el enfoque que tiene la materia, que es la ética, que es el acto moral, que también es la propia actividad que podemos desarrollar los individuos a partir de ¿qué? Pues a partir de tener una conciencia. Acuérdense que hemos hablado también sobre el desarrollo sustentable, de las acciones sostenibles que tenemos para la comunidad, que entendemos también la importancia de los derechos humanos, la importancia de pues de producir una ética relacionada con los derechos humanos, de tener una visión axiológica, o sea, de los valores y sobre todo de perseguir aquellas identidades que muchas veces se pueden ir perdiendo a través de ¿qué? A través de, ya como vimos anteriormente, de las tecnologías, a través de las de las formas en cómo se estructuran las sociedades, pensar en la marginalidad de ciertos grupos culturales, pensar también pues en la forma ideológica de cómo vamos sustentando una creencia, una identidad de ser, ¿no? Entonces, vamos iniciando con lo que es la ética y la multiculturalidad. ¿Y por qué seleccioné yo esta presentación? ¿Por qué desarrollamos el tema de multiculturalidad? Porque dentro de la multiculturalidad se pueden involucrar tanto la interculturalidad como la pluriculturalidad, que serían los temas, el contenido fundamental que tendremos esta semana, ¿no? El contenido central, por decirlo así. ¿Qué entendemos por multiculturalismo? Ahora, vamos a ver que la multiculturalidad es un producto del multiculturalismo, ¿no? O sea, vivimos la multiculturalidad a través de ¿qué? A través de que tenemos una noción o tenemos una nueva estructura social en la cual convivimos con diferentes culturas. Básicamente, si entendemos el término es ese, ¿no? O sea, es como como los grupos sociales se van formando dentro de las comunidades y luego dentro del aparato político también pueden tener una implicación, pueden tener un reconocimiento o incluso a veces una invisibilización, ¿no? Entonces, es un tipo particular de entramado político. ¿Qué quiere decir esto? Puede que el ser político es la acción fundamental del individuo en el momento en que nos relacionamos con otros seres, ¿sí? Entonces, somos somos un entramado político. ¿Por qué? Porque dependemos, como ya vimos en estos temas, de un poder, de un Estado, de unas leyes, de organismos que nos ayudan a regular las acciones humanas para promover sobre todo la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, también otra de sus definiciones más, más particulares, por decirlo así, es que se comprende desde la existencia de varias comunidades culturales en un mismo territorio. Eso, si ustedes les preguntan, oye, ¿qué es el multiculturalismo? Bueno, pues el multiculturalismo es cuando viven varias comunidades de diferentes culturas, y por entender diferentes culturas pensamos en diferentes creencias, en diferentes estilos de vida, en diferentes reglas sociales, en diferentes necesidades también, ¿sí? Y todas conviven en el mismo territorio. O sea, básicamente es un término muy general si se fija, ¿no? El término de multiculturalismo se forja a través de los años 70, cuando empieza toda la revolución pues de las identidades, ¿no? Cuando empieza, por ejemplo, el tema del feminismo comienza a entrar en tela de juicio, a tener una representatividad social. En México hay grandes revoluciones sociales, está pues el pasado ese del octubre negro, ¿no? Del 68, por ejemplo, también en México. Pero sabemos que esta ideología o que esta visión no es tanto de México, porque si nosotros nos podemos a pensar, todavía a mediados del siglo pasado no había
tanta multiculturalidad, por decirlo así, en México, ¿no? Sino que estábamos más bien arraigados mucho en el nacionalismo y sobre todo por la defensa que teníamos a partir de producir acciones o actividades culturales muy, muy particulares de México, ¿no? O sea, identidades que se fueron incluso arraigando desde la época de la colonia, ¿no? Desde aquellos liberalismos, por decirlo así, de identidad, ¿no? Que viene desde siglos antes. Entonces, es importante entender esto. ¿Por qué? Porque es en Canadá y en Australia, en la década de los 70, donde se desarrolla este concepto, ¿no? Esta cosmovisión, esta nueva ideología. ¿Por qué Canadá y Australia? Porque si nos vamos a pensar, pues Canadá y Australia son dos países que están de algún modo consolidados por inmigrantes, ¿no? Al igual que Estados Unidos también, ¿no? Incluso es a veces ridículo cuando se ponen a pensar uno en el racismo cultural o en el racismo ideológico, en el racismo político que existe en Estados Unidos y de tentar contra minorías cuando sabemos que los mismos americanos o los gringos llegaron y invadieron ese territorio, ¿no? Ni siquiera, también ellos son inmigrantes, por decirlo así, ¿no? Entonces, la migración también va a ser un concepto bien, bien importante en este enfoque, porque hay que entenderlo desde cómo se gesta a partir del multiculturalismo y cómo podemos pensar en la multiculturalidad de la sociedad, ¿no? Entonces, Canadá y Australia son los que fomentan esta ideología, ¿sí? Luego, existe un enfoque muy liberal, optando los derechos humanos, ya sea civiles políticos, como fundamento. ¿Qué quiere decir? Pues que el liberalismo no es solamente el liberalismo identitario, no solamente aquellas independencias de las colonias o lo que vivimos en México, las revoluciones o la independencia de Estados Unidos. No solamente es eso, sino también hay liberalismos de carácter políticos y civiles, ¿no? Sabemos que los derechos humanos influyen grandemente en el concepto del multiculturalismo porque son ellos los que realmente generan esta noción, ¿no? Saben que va a haber, por ejemplo, en Australia va a haber aborígenes, gente que es autóctona de Australia y que van a vivir en condiciones distintas a los ingleses, por ejemplo, que llegan allá, igual en Canadá, ¿no? A los indígenas que también pueden, de algún modo, son discriminados, ¿no? Entonces, aquí en México también lo vivimos, ¿no? Yo les pongo este ejemplo porque es donde se acuña el término, básicamente. Ahora, siempre que pensemos en cómo nosotros podemos quitarnos de algún modo la ideología de que todos en México deben ser de un modo o todos en Estados Unidos deben ser de otro modo o que haya nacionalismos muy radicales, ¿sí? Sabemos que eso pues, es una falacia. Estamos de vuelta, disculpen, se me salió un poquito. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Ok, entonces tenemos una visión no universalista en el sentido en que la libertad individual se limita en el sentido de la comunidad. Por ello, tanto la cultura como los derechos políticos son relevantes en tanto que afectan a los derechos individuales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que siempre va a haber unas reglas dentro de cada comunidad y cada comunidad no debe, sí, como les comentaba, no debe de tentar necesariamente hacia las comunidades, ¿no? Sino que las reglas o las leyes que se van formando dentro de las naciones, sabemos que deben buscar una igualdad, una equidad en derechos,
pero va a haber situaciones en las cuales las culturas no permitan que los mismos derechos políticos o los derechos humanos funcionen dentro de su ideología o dentro de sus actividades, ¿no? Entonces, es importante entender que esta igualdad en las comunidades siempre va a vivir en una pugna entre el liberalismo universalista y el comunitarismo social. Son dos conceptos importantes. ¿Por qué? Por un lado, el liberalismo universalista es de aquella frase, aquella ideología muy anglosajona, ¿no? Como hablábamos anteriormente. Es un liberalismo en el cual pues sabemos que hemos llegado actualmente a un liberalismo no solamente moral o identitario, sino un liberalismo económico, que es lo que realmente nos rige, ¿no? Y por otro lado está el pensamiento que busca en el que todos los individuos tratemos pues de algún modo ser iguales, ¿sí? O una comunidad muy equilibrada en sus actividades, tanto políticas como culturales o económicas, ¿sí? Pero sabemos también que, pues que muchas veces eso no implica el que una persona vaya a realizarse correctamente o que vaya a tener una vida digna, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bien curioso esto, es un tema muy complejo, es un tema que podríamos dedicarnos a investigar particularmente nada más. Por lo tanto, lo voy a pasar por el momento, pero luego vamos a ir viendo cómo influye también en otros aspectos de la multiculturalidad, ¿no? Entonces, eh, pensamos que hay una comunidad que se entiende como un sujeto moral. ¿Qué quiere decir esto? Dice, desde la ética multicultural se percibe que la comunidad debe ser sujeto a la moralidad comunitaria para el respeto a los derechos sobre los grupos de minorías. Es lo que les estoy comentando. O sea, si en una sociedad, por ejemplo, se practica una actividad que puede ser nociva para la salud de las personas, pero ustedes, como derechos humanos o como esa búsqueda comunitaria por entender las actividades morales del individuo, vamos a tratar de ser respetuosos, ¿no? O sea, se trata de dejar ser, de dejar en libertad a esos grupos de minorías en el sentido en que no afecten, por ejemplo, sus creencias o sus ideologías y que sean considerados como parte también pues pues, por decirlo así, de la cláusula o pues no sé, del imaginario cultural en el que se vive, ¿no? Luego, por ello es preciso indagar en aspectos de la justicia social al momento de entablar un diálogo con, ¿sí? Y entre la comunidad y la política, ¿verdad? O sea, tanto comunidad como política a veces nos pueden ver, pueden verse como contrarias, como contrariadas en el sentido de que va a haber leyes que no siempre se puedan aplicar correctamente a determinadas comunidades, o va a haber comunidades que exijan otras leyes, ¿no? Que busquen de algún modo, otra forma de ser, ¿no? Otra ideología. Luego, es importante verlo desde un punto de vista teórico cuando pensamos en John Rawls. John Rawls es uno de los politólogos más importantes norteamericanos, curiosamente, de los más importantes que tenemos en la actualidad, de la filosofía política y sobre todo porque él comienza a hacer una crítica directa hacia los procesos de justicia, ¿no? Y buscar y pensar pues que no siempre la universalidad o los universalismos éticos o los absolutos morales o los absolutos jurídicos o los absolutos políticos, o sea, las leyes absolutas funcionan para las personas. Dice, existe una cultura de trasfondo que no es de carácter político, pero influye grandemente en la forma de pensar y sentir del individuo. ¿Esto qué quiere decir? Esto es el que uno sea, por ejemplo, mormón, el que uno sea cristiano, el que uno tenga alguna forma de creencia que incluso pueda influir en su estilo de vida, en sus prácticas culturales. Entonces dice Raúl que eso es una cultura de trasfondo, pero que no es política. O sea, hay que distinguir el carácter del Estado, que tiene el poder, que rige las reglas, y a la economía, que actualmente es la que rige también todo, y pensar también en los accidentes, por decirlo así, pues si lo podemos entender así, o las visiones que tienen cada grupo social, ¿no? Es como decir,
es algo bien interesante, por ejemplo, si pensamos en los pachucos, por ejemplo, en los cholos, en los, cómo se forman como seres de frontera, ¿no? Se viven no son, no se consideran ni mexicanos ni gringos, tienen un gueto cultural muy, muy específico, sí, tienen sus propias visiones, tienen sus propias formas de ritual, tienen sus propias ideas filosóficas, tienen sus propias actitudes morales, y de algún modo se puede tanto estigmatizar a un cholo, tú lo ves en la ves a una persona que se viste tumbado y que trae una calavera o trae una Santa Muerte o está perforado o así. Entonces tú dices, ah, cara, pues que es diferente a mí, pero claro que eso dentro eso simplemente se entiende como una cultura de trasfondo. O sea, si él comete un crimen, si una persona comete un crimen, ya sea un cholo o sea una persona o un abogado o sea una persona que vista de traje, ¿no? Por ejemplo, a los dos se les debe juzgar de la misma forma, porque son personas, porque son individuos. No se puede justificar a través de una cultura de trasfondo la justicia de las personas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, dice, las doctrinas comprensivas, religiosas, filosóficas y morales pertenecen a lo que Rawls llama la cultura de trasfondo de la sociedad civil, la cual es la cultura de lo social, no de lo político, fíjense, y constituye la cultura de la vida diaria. Muchas veces es más importante o para los seres humanos es más rico, es más, influye más en la cultura de trasfondo que incluso las mismas reglas de la sociedad, ¿no? Entonces, sus muchas asociaciones, iglesias, universidades, sociedades culturales y científicas, clubes, equipos deportivos, etcétera. Si tú te gusta jugar ajedrez y te juntas con los chavos de ajedrez, se van a hacer playeras del ajedrez o la gente que es gamer, que le gusta juntarse a los videojuegos, se la pasa en línea, tiene un modus vivendi, tiene un estilo de vida que de alguna manera también es una cultura de trasfondo, ¿no? Por decir un ejemplo. Luego, cuando pensamos también en esta misma cultura de trasfondo y si pensamos en la cultura política, hay que entender una concepción democrática. ¿Por qué una concepción democrática? Porque la democracia es la que permite que tanto el cholo como el abogado puedan ser juzgados con la misma justicia, ¿no? O sea, si en caso de que alguno de los dos obre de una forma negativa para la sociedad, ¿no? Entonces, desde este sentido, pretendemos alcanzar un concepto de bien y de bienestar, ya sea desde el aspecto moral, individual y cultural también. Desde la racionalidad, ¿sí? Esto es importante porque pensar en la racionalidad, lo que dice Rawls es decir que toda la democracia, todo el proceso de justicia debe pasar por el filtro de la razón, ¿no? En esto se parece mucho a Aristóteles, en esto se parece mucho a Kant, en esto se parece mucho a Habermas o a los otros autores, Hannah Arendt, o a los autores que hemos mencionado anteriormente, ¿no? ¿Sí? Y todos estos cambios del tiempo no afectan los valores que impone la democracia, como es el caso de la justicia social. Entonces, si no existe la democracia, no existen los derechos humanos, y si los derechos humanos no activan su quehacer, entonces nunca vamos a tener una justicia social. Luego, ¿cómo entendemos el pluralismo cultural en este sentido? Ya entendiendo el multiculturalismo y la multiculturalidad, ¿sí? En nuestras sociedades cada vez más diversificadas, resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades culturales a un tiempo plurales, variadas y dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que existe el multiculturalismo y el multiculturalismo es, pues de algún modo, ese sencillo concepto de que son diferentes culturas viviendo en un mismo lugar, pero también esas culturas se van a influir, va a haber una influencia entre otras, ¿no? Hay una interconexión, hay un dinamismo. Muchas veces se pueden incluso considerar como algo sacrílego, ¿no? El ver, por ejemplo, a un Rarámuri con Converse o ver a un, a un menonita con, pues no sé, con unos, no sé, con una cachucha de esas brillosas que traen los sicarios, ¿no? Entonces dices, ah, caramba, pues es que no es su cultura. Yo pienso en menonita o pienso en un rarámuri y yo no me los imagino así. Pero es que también hay un dinamismo, o sea, no, la cultura no es estática, la cultura siempre está fluyendo, está cambiando. Simplemente no vestimos como vestíamos en los 2000, por ejemplo, ¿no?
La doctrina frente al pluralismo. ¿Qué quiere decir esto? Hay doctrinas que supone que las doctrinas no cambian. Las doctrinas muchas veces se quedan como creencias que justifican un modo de ser, un modo de vida. Una sociedad se entiende como un sistema justo de cooperación de desarrollo, primero, considerando a los ciudadanos como personas libres e iguales. Eso es lo importante. En segundo, con base en la idea de una sociedad bien ordenada y efectivamente regulada por una concepción pública de la justicia. Eso quiere decir que deben entender que hay una necesidad por entender la justicia, ¿sí? Como algo público, ¿no? Algo que está y por público entendemos que está al alcance de todas las personas. Por ello, las doctrinas no deben influir en las decisiones políticas de las sociedades. ¿Qué quiere decir esto? Porque a veces hay doctrinas que no permiten que la política y la justicia se ejerzan, ¿no? A veces puede, por ejemplo, había personas que decían, no, pues es que una política, por decirlo así, de un centro de salud es que salvar la vida de las personas, ¿no? Esa es su ideología particular y la ideología general también que influencia las actividades pues, de las personas que trabajan en salud. En ese sentido, puede llegar alguien con una gran enfermedad y necesita hacer una transfusión de sangre, pero la transfusión de sangre para la doctrina de esa persona no es permitida. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues que la misma doctrina no permite que haya una justicia o que haya un equilibrio, una equidad en pues en los alcances de salud que puede tener la persona, ¿no? O la necesidad de salud que pueda tener. Ese es un ejemplo también, ¿no? Luego, cuando pensamos en un liberalismo político, aparte de un liberalismo económico, ¿sí? Queremos decir que no existe ningún mundo social en que no haya pérdidas. Esto es una frase de Raúl, yo la cito aquí. Es decir, no hay ningún mundo social que no excluya algunos modos de vida. Eso es cierto. O sea, tú no puedes eh, beneficiar a todo el mundo, no puedes ser monedita de oro para caerle bien a todas las personas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no hay ninguna sociedad en la que no exista una pérdida. O sea, siempre va a existir el crimen, por ejemplo, por más justicia que se persiga, por más educación para el bienestar que propongamos, siempre va a haber criminales, siempre va a haber drogas, siempre va a haber prostitución, siempre va a haber mentiras, siempre va a haber corrupción en los sistemas judiciales, siempre va a existir. No podemos quitarlo. ¿Por qué? Porque de algún modo esa creencia o esas ideologías pueden desarrollar también unas nuevas formas de pensar y de actuar, ¿no? Ahora, los cambios políticos, sociales, económicos, culturales, científicos y tecnológicos de las últimas décadas han transformado de manera profunda los contextos en que viven los hombres y las mujeres de diferentes grupos culturales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, como vimos anteriormente, tanto la ciencia, la tecnología, la técnica, la aplicación, las culturas, los procesos económicos, el libre mercado, por ejemplo, en el liberalismo, afectan nuestra forma de vida, nuestra forma de ser. Simplemente aquí en el norte, pues tenemos a lo mejor un mayor acercamiento a productos culturales norteamericanos, ¿no? Incluso hay una especie de hibridación o eclecticismo cultural con ellos, ¿no? Simplemente en nuestro vocabulario decimos troca, ¿no? O decimos carro en lugar de decir coche, por ejemplo. Los derechos humanos en el liberalismo político. ¿Qué es esto? Dice el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales de dignidad y derechos. De modo que el derecho humano a ser libre implica el derecho de salir de una comunidad política y ser admitido en otra. Esto es bien importante porque vamos a pensar en el tema de la migración. Ahorita les voy a platicar un poquito sobre eso. El tema de la dignidad influye directamente o se analiza eh, a partir de la migración, por ejemplo, ¿no? Porque decimos, es que llega gente de Guatemala aquí en México y ellos pues no son admitidos porque son diferentes a nosotros y porque son ladrones o porque son bandidos y vienen a vivir en la calle, a cometer crímenes y no estamos de cierto de eso, ahora no lo sabemos de cierto. Entonces, si seguimos nuestro artículo primero, quiere decir que cualquier persona puede cambiar de comunidad y debe ser respetado. ¿Por qué? Porque por el proceso que debe llevar cualquier ser humano de aceptar
y de vivir con una, no sé, con una identidad, pero también que esa identidad no afecte a su dignidad, ¿no? O sea, a aquellos procesos en los que él se pueda desarrollar de una forma integral. Uno de los retos de nuestro tiempo es que esta igualdad y la ciudadanía se entiendan de una forma compleja que articula los ámbitos público y privado. Fíjense, esto es importante, público y privado, que se ajuste a las identificaciones culturales fuertes en el marco de una ciudadanía multicultural. ¿Por qué una ciudadanía multicultural? ¿Por qué? Porque sabemos que hay diferentes formas de ser, ¿no? Y a esa ciudadanía se transforma constantemente como resultado de los intensos flujos migratorios. Ustedes vean en Ciudad Juárez cómo se vive, en Tijuana cómo se vive. Hay mucha literatura, sobre todo la narcoliteratura que actualmente se presenta tanto, o las series de narcotráfico, generalmente se presentan en escenarios como las fronteras, ¿no? Porque sabemos que en la frontera pues siempre va a haber una eh, forma muy desértica de entender al individuo, muy de perseguir una identidad que a lo mejor no se tiene aún, ¿verdad? O personas que van perdiendo su identidad porque quieren cruzar y se quedan en Juárez, o se quedan en Tijuana, o se quedan no sé, en otras, en otras ciudades o sea, de frontera y van cambiando su forma de ser o incluso se van adaptando a otros moldes culturales, ¿no? Ahora, viéndolo así, si podemos analizar un problema, es el de la migración, ¿no? Es un problema muy, muy importante, ¿sí? Y esa migración pues depende también de otro tema que a mí me ha interesado bastante y con el cual he investigado un poco, que es pues la pobreza, ¿no? El tema de la pobreza social. La pobreza social no es otra cosa pues, que la desigualdad y que la falta o la poca administración de los sistemas políticos. En ese sentido, si pensamos en que la migración es un producto de la pobreza, pues entendemos que la motivante fundamental es cambiar la condición de vida del individuo. Por eso buscan el sueño americano. Aquí yo les pregunto a ustedes, ¿tienen familiares en Estados Unidos? Yo sé que muchos ya tienen familiares en Estados Unidos, ¿no? Sí, ¿cuántos compañeros estamos ahorita? De los 33 compañeros que estamos aquí, les aseguro que al menos 15 tienen algún familiar en Estados Unidos. Por lo mismo, ¿verdad? Porque buscas una mejor condición de vida. Esta es la gran premisa, ¿no? La gran motivante. Salir de los problemas sociales, salir incluso a veces dicen, no, hay gente que se va para Estados Unidos y dice, no, ya no quiero regresar a México porque las noticias dicen que están matando gente en la calle, porque dicen las noticias esto, porque el COVID es un problemota también, ¿no? No hacemos caso, somos muy brutos, somos muy bárbaros, ¿no? Y a veces también esas nociones afectan también la identidad que tenemos de México, ¿no? Cómo se manifestaba el mexicano en el cine de la época dorada de Hollywood, por ejemplo, o incluso todavía hasta el cine más contemporáneo, que tienen a los mexicanos pues como que unos borrachos que están nada más tirados ahí en un nopal y con un sombrero a gusto, ¿no? Entonces, esas imágenes, esos imaginarios también son producto de la migración, ¿sí? O sea, son producto de la marginalidad que tienen los procesos públicos, ¿no? Las políticas públicas de administración de los recursos, ¿no? Entonces, si entendemos la migración, es un cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, con la intención y motivación de mejorar sus condiciones de vida, pues el desarrollo personal, económico y el nivel de vida. Básicamente el nivel de vida, ¿no? Pues ganar en dólares a ganar en pesos, pues mejor voy a ganar en dólares, ¿no? Es determinado por la competitividad económica que plantea el mercado global, quien va de la mano con el neoliberalismo, como les comentaba. O sea, es muy importante que pensemos en el neoliberalismo porque eh, si no somos competentes económicos en nuestra sociedad, entonces siempre va a haber una migración inminente, ¿no? Y nosotros también México puede también ser un ideal para países sudamericanos, ¿no? Si lo pensamos así. La empresa como base de la sociedad productiva, que es otro factor muy importante, son las empresas y sus exposiciones a cambios en modos de producción. Eso quiere decir que cambian los giros, cambian las necesidades y también cambian el personal, ¿no? Y hay mucho desempleo. Entonces, en el enfoque sobre las necesidades de empleo,
generan desigualdades en las condiciones laborales, lo cual obliga al ciudadano a convertirse en migrante. Decimos, no, pues que yo no voy a estar trabajando en una maquila en la cual no me van a dar a mí nada, prefiero ir a trabajar igual, a ser invisible en Estados Unidos, pero mandarle dólares a mi familia, ¿no? Yo lo prefiero 1000 veces. Luego, ¿qué es esto? Corazoncito. También existe un ataque directo a las pequeñas y medianas empresas, lo cual también modifica los niveles socioeconómicos. Llegan los Oxxos y si acaban los abarrotes, ¿verdad? Yo me acuerdo de niño, pues decía, no había Oxxos y yo decía, no, pues voy a ir al abarrotes y en el abarrotes yo sé que la señora cose los frijoles ahí, por ejemplo, y tiene las tortillas. Entonces es una forma incluso de vida distinta. Vas al Oxxo y te vas a encontrar a veces con productos no tan buenos, ¿verdad? Pero porque es una transnacional y como es una hegemonía económica, pues sabes que el Oxxo siempre va a llegar a tumbarse a varios, ¿cómo se llama?, barrotes del barrio, ¿no? Y ustedes lo están viviendo y lo estamos viendo y es parte de este transnacionalismo que también implica este proceso de la migración, porque la pobreza pues se genera, ¿por qué? Porque hay una mala distribución de los recursos, como les digo. La migración es un factor de la multiculturalidad, eso es una pregunta también, ¿no? O sea, es importante adaptarse y modificar las condiciones de vida con la migración o la migración. Saben que la inmigración es cuando llegan y la migración es cuando se van, ¿verdad? Ya que las sociedades se vuelven complejas y detonan una visión de diversidad y de multiculturalidad, tomando en cuenta aspectos como lo racial, las creencias, las costumbres o sencillamente lo cultural que cada grupo porta en su forma de ser, ¿no? Entonces, por eso la multiculturalidad va a estar directamente relacionada con la migración. Luego, como estudio de caso, les quise traer como ya para cerrar este parcial, porque me imagino que, pues, que han surgido muchas interrogantes, ¿sí? ¿Cómo podríamos analizar la ética desde el contexto del coronavirus, ¿verdad? Y es un problema que está aquí, que a veces nos da pavor, que a veces los medios pueden ser muy amarillistas y decirnos que, pues que por salir a la calle te vas a morir, ¿no? Entonces, a veces ese alarmismo es necesario cuando no hay una conciencia personal de, de decir, no, pues es que realmente no me he cuidado, ¿no? O sea, yo sigo saliendo igual y no uso cubreboca y así. No sé, son factores que pueden ser muy plurales, ¿no? También de entenderse. Luego, decimos que ante esta contingencia, ¿sí?, los estados han tomado la responsabilidad de sustentar medidas precautorias para la población en general. No obstante, sabemos que la realidad es una marcación personal contra el sector salud. O sea, no tiene la culpa el sector salud. Muchas veces pueden pensar, hay mucha ignorancia en nuestro país aún. Pueden decir que ellos son los culpables de que haya una pandemia. El sector salud no se encarga de vaya, de algún modo, de detener las pandemias, ¿no? O sea, ellos no producen los virus, ellos no producen, al contrario, ellos se encargan de estudiarlos, ellos se encargan de generar estrategias para que la población tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces hay que tratar de ser de algún modo como comprensivos con esta parte, ¿no? Ha sido muy atacado el sector salud. Eh, ahora, también se enfocan mucho en el aspecto de que nada más el sector salud se encarga o es el único problema que tiene el coronavirus, ¿no? El coronavirus se puede salvar a través de la salud, ¿no? Pues no. También hay situaciones en las que la desigualdad social, o sea, la pobreza, va a implicar el que la persona tenga malas condiciones de vida, mala alimentación y por lo tanto sea un mayor candidato a enfermarse, ¿no? Por ejemplo. El impacto de la pandemia tiene en la práctica a ser muy asimétrico, pues los medios de los que se disponen los distintos individuos para afrontarla no son los mismos. Es decir, no es lo mismo ver a las celebridades de TV Azteca, Televisa, pasando la cuarentena en su playa privada, a ver a una persona indígena o una persona con bajos recursos que a veces no tiene el sustento necesario, que no tiene agua potable, por ejemplo, o que no tiene acceso a un cubreboca, por ejemplo. Entonces, esto es abismal, ¿no? A veces es una desigualdad muy, muy tremenda que a veces puede resultar como de película, ¿no?
Piensa en lo dispar que son las condiciones de las personas sin techo, los que están encarcelados, las cárceles, por ejemplo, es otro tema bien importante. La persona que está en la cárcel, o sea, cómo funciona. Sería incluso importante o muy atractivo investigarlo, ¿no? O sea, cómo están pasando la cuarentena los presos aquí en el Cerezo, ¿no? O sea, qué está pasando con ellos, qué hacen, cómo están viviendo la pandemia, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí en la desigualdad, pues, siempre nos va a dejar pensando en esto. Luego, el caso de los refugiados y los inmigrantes irregulares resulta paradigmático, sobre todo en cuanto a las condiciones de precariedad y vulnerabilidad. Si los efectos catastróficos de la pandemia son duros para todos, estas personas los perciben de manera muy intensa, ¿no? Como les comentaba. Por eso, es importante articular una renta básica para todas las personas que han perdido su empleo o se encuentran en situación de verdadera emergencia, aunque sea como prestación del último recurso contra la pobreza, ¿sí? O sea, un subsidio, ¿no? Pues si no vamos a llevar despensas o qué sé yo, ¿eh? Hay la iniciativa privada, las empresas que se encargan a veces de apoyar con estos aspectos, pero no se da abasto, ¿eh? Y de estas medidas, los inmigrantes no pueden quedar excluidos, convivan con nosotros de manera regular o irregular. Los migrantes y refugiados no están adecuadamente protegidos y no será posible controlar la pandemia para ellos. ¿Por qué? Porque no tienen un hogar, porque no tienen un ambiente donde poder resguardarse. Si no se ponen remedio a las condiciones de hacinamiento, esto quiere decir que de encierro y de insalubridad, las vidas de no pocos de ellos, la pandemia no se detendrá. Nuestra seguridad, la de todos, no estará garantizada si no respetan también sus derechos. Una cosa no va sin la otra. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos que buscar la igualdad, aunque sea con los migrantes, ¿no? Tampoco en tiempos de pandemia han cesado los mensajes emitidos del sector nacional populistas. ¿Qué es esto? Pues de la gente que está en contra del gobierno, ¿no? Del populismo. O sea, decir, no, pues que es culpa de Corral, no sé, Corral ya está poniendo un toque de queda, y no sé, yo les preguntaría a ustedes, ¿están de acuerdo? ¿Qué les parece esa idea, ¿no? También como una estrategia pues para de algún modo solventar las necesidades que existen ahorita de cuidar la vida, ¿no? De preservar, de que no se siga propagando el virus, que realmente haya una medida muy, muy radical, ¿no? Se reiteran la necesidad de implantar controles aún más estrictos en las fronteras para frenar la expansión de la pandemia, en línea con su tradicional fijación por el control de la inmigración. Frente a estas demandas intempestivas e insolidarias, en estos tiempos se han registrado dos tipos de reacciones sobre las que merece la pena reflexionar y tomar. Estas reacciones serían, pues, el estar en desacuerdo con el gobierno, echarle al gobierno o echarle al sector salud, ¿no? Pues que parte del gobierno y sabemos que no deberíamos de algún modo quejarnos de eso, más bien deberíamos de seguir pues es una forma de vida o una estrategia para no contagiarnos, ¿no? Y no por uno, sino por la gente que realmente puede ser más vulnerable, ¿no? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ya como para cerrar la sesión, ¿cómo le harían ustedes, o sea, si pudieran hacer una estrategia para mejorar condiciones de un aislamiento, si tuvieras esa oportunidad, ¿no? Y la jurisdicción, es decir, que tuvieras el poder de hacerlo, ¿no? ¿Qué harías tú para ayudar a otros en el contexto de la pandemia? ¿Cuál sería como tu qué hacer? Y ya no sé ustedes si tengan algún comentario con eso, alguna aportación al- a la clase, a la sesión. ¿Qué opinan del multiculturalismo? ¿Tienen alguna duda con esto? Podríamos analizarlo pues desde el coronavirus, ¿verdad? Como esta pandemia también nos está exigiendo una reflexión ética, ¿no? Nos está exigiendo que seamos de algún modo pues, más inteligentes en el sentido de tratar de, primero, descartar informaciones que pueden ser alarmistas, ¿no? Y por otro lado, también pensar en cómo cuidar nuestro entorno. No nada más en el aspecto de la salud física,
sino también en la salud mental, ¿no? ¿Qué acciones podemos tomar para, pues, para no caer en la depresión? Porque es muy común deprimirse, ¿no? Hay veces que uno se puede sentir triste o desesperado porque no está concretando su proyecto de vida como quiere, ¿no? Por estar en una situación así, o qué acciones tomamos nosotros para sentirnos mejor, cómo podemos también contribuir ya lo estamos haciendo al medio ambiente, pero también cómo contribuir al ser humano directamente, ¿no? Desde ámbitos morales, desde ámbitos estéticos, no sé, alguien que haya hecho alguna obra de arte, algo, haya escrito algo sobre la pandemia, sería importante verlo también. De hecho, les quería compartir también, no sé si ya bueno, todavía nos quedan unos minutos, sobre el Quijote. Y se acaba de lanzar la convocatoria para que ustedes participen, ya sea con la creación de un cuento o con la lectura en voz alta de un cuento. Son dos categorías. No sé si alguno de ustedes ya haya participado o le gustaría participar. Si alguien está interesado, yo les compartí ahí en su grupo de WhatsApp las convocatorias. Si alguien está interesado, no duden en decírmelo. Y si alguien les gustaría participar, ya sea con la creación de un cuento o con la lectura de uno, con gusto los podríamos ayudar. No sé si tengan algún comentario.